La Ventana del Vinalopó, abierta de 7 a 8 de la tarde. Llegamos a las 7:30 de la tarde. Hasta el 3 de octubre los ciudadanos eldenses tenemos de tiempo para hacer frente a nuestras obligaciones tributarias. Hablamos de impuestos tan importantes como el de bienes inmuebles o el de la tasa de basuras. Impuestos que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos, a nuestro bolsillo, y que en plena cuesta de septiembre más cuesta arriba se nos hacen. Impuestos que definen y perfilan en última instancia los ayuntamientos e impuestos que vienen a recaudar importantes cantidades de dinero. Unos impuestos que en los últimos años han sufrido transformaciones. Si hablamos del IBI, en 2012 sufrió una modificación debido a esa revisión catastral que se realizó después de casi 30 años y que afectó a más de 24.000 hogares. Un catastrazo, como lo han denominado algunos políticos. Una situación de justicia tributaria, como lo llamaron otros. Lo cierto es que más de 13.000 viviendas están sufriendo subidas y otras muchas bajadas. También tenemos que hablar de la tasa de basura, que por otro lado se ha bajado en un 12%, pagando en este recibo una media de 55 euros. Precisamente hoy estrenamos temporada en las tertulias de los jueves y vamos a hablar sobre estos impuestos y estas tasas. Y lo vamos a hacer con David Navarro, con Adrián Lázaro, con Manolo Ibáñez y con Side Amelucha. No sé si lo he dicho bien, Side, buenas tardes. Gracias también al resto por compartir una tarde con nosotros, sobre todo de tertulia, donde quiero que seáis muy participativos, porque vamos a hablar precisamente de unos impuestos que, como digo, afectan al bolsillo de todos los españoles, y también en concreto vamos a hablar de estos impuestos en el caso eldense. Abrimos también líneas telefónicas para que participe la audiencia al 96-696-5355. Tienen la oportunidad de dar su opinión al respecto, porque las líneas telefónicas están abiertas para todos ustedes. Bueno, impuestos necesarios para que un ayuntamiento recaude, pero yo os pregunto, ¿son impuestos justos y equiparados a todos? Bueno, justo, depende de qué tipo de impuestos nos refiramos. Si, nosotros directamente con el tema del IBI ya dijimos que nuestra postura era que no al catastrazo por el momento en el que nos encontramos de crisis social y porque está suponiendo que cada año suba un 10% hasta 2020 ese impuesto del IBI. A lo mejor hay gente que aún no le ha subido la contribución este año, pero al que viene le subirá, o al otro, así hasta 2020. Es decir, prácticamente se le ha subido a todo el mundo el IBI. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que se ha bonificado esa subida. Se bonificó el año pasado un 90%, este año un 80%, al siguiente un 70%, después un 60% y así progresivamente hasta 2020. Es decir, casi nadie se está librando de esta subida del IBI. Ni siquiera fuera de España, porque Montoro también decretó, ¿no?, la subida del 10% de la base imponible para los municipios que no hubieran hecho esta revisión, que aquí sí que han hecho antes de 2004. O sea que a casi toda España le ha subido el IBI. Bueno, la subida, como acaba de comentar, es una subida media de unos 50 euros, que en algunos casos llega a 75-80 euros. Y si esto continúa hasta el 2020, aunque en fin, del 10% cada año, va a suponer para mucha vivienda un 45% más y en algunos casos el 100%. Evidentemente, esto se ha querido paliar en cierta forma con una migaja, ¿no?, que han sido los 6 euros de esto. Es como si te roban, ¿no?, y luego te dan un euro para que hoy comas, ¿no? O sea, realmente esto no tiene sentido, como muy bien ha dicho ahora mismo, por el momento que se ha elegido para hacerlo. La cuestión es cómo hemos llegado a esto, ¿eh? O sea, esto realmente arranca, no del PP, arranca anteriormente, nunca se había, como tú me hubieran dicho, 30 años sin revisión catastral. La anterior legislatura del PSOE estaba la construcción, las arcas se llenaban, y llegó la crisis y cambió de gobierno, entró el PP y estas entradas no funcionaron. Y vieron como una salida, han visto como una salida el catastrazo que han metido. El problema es que, bajo nuestro punto de vista, no ha sido un momento adecuado. Es decir, en plena crisis, cuando los ciudadanos están sufriendo las consecuencias, donde los salarios están bajando, donde hay más parados que nunca en ELDA, hacer esto realmente no tiene recibo. Pero es que, aún así, podríamos pensar que, bien, el ayuntamiento no tiene dinero para el funcionamiento normal del ayuntamiento, bueno, pues yo pongo mi granito de arena para el ayuntamiento. Pero lo más grave de este tema, siendo esto grave, lo más grave es que en el 2013 vemos que de la deuda que tiene el ayuntamiento anticipa 2,6 millones de euros. Es decir, es como si tú tienes una hipoteca, te dan un dinero para comer,
y coges y no comes, y lo dedicas a pagar la deuda. Bueno, no pagues la deuda. Deja esos 2.600.000 euros para el funcionamiento normal de los servicios públicos y no hagas el catastro. Aguanta, espera un momento en otras circunstancias para poder hacerlo. Y por último, el tema del castelar, que no es el momento, o sea, ya, independientemente de que estemos a favor o en contra, ahora no es el momento. Es decir, Elda, yo me pregunto, somos el número uno no solamente de Alicante, el número uno de la Comunidad Valenciana en el ranking de tipo de gravamen del IBI. Pero realmente somos el número uno en servicios públicos. Todos sabemos perfectamente el tema del alumbrado, el tema de la basura, el tema, la cantidad de eficiencia que tiene esto. En fin, me quedo aquí. Sí, Manolo, porque vamos a tener mucho tiempo para debatir, sí. A mí lo que me parece es que desde el 2012 que se hizo lo que es aplicar la revisión catastral en Elda, obligado por el señor Rajoy. Recuerdo que la concejala Virginia Romero dijo que a Elda no le afectaría eso. Pues eso es mentira. Elda la ha ido afectando el IBI cada año, y cada año los ciudadanos han ido pagando más IBI. ¿Por qué? Porque en Elda se paga el tipo impositivo más alto de la Comunidad Valenciana y uno de los más altos de toda España, el 1,18. Recuerdo que en Petrel, Isax y Monóvar respectivamente se paga el 0,97 y en el caso de Monóvar 0,84. Es una estafa bestial. Y encima tienen la cara dura de decir que en Elda ha bajado lo que es el IBI. Y encima tienen la cara dura de decir que han bajado impuestos como los de la basura 5 euros. 5 euros no dan ni para hacer la compra de un día. Esto es a lo que nos estamos enfrentando con el PP al frente del Ayuntamiento de Elda. David, a mí me gustaría apostillar que precisamente ha dicho una bajada del tipo impositivo, bueno, estábamos hablando del tipo impositivo del 1,18%, pero si no me equivoco, la alcaldesa anunció una bajada de un punto, ¿no? Bueno, en este caso de 0,01, porque es del 1,18 al 1,17. Sí, bueno, yo pensaba que el verano iba a aliviantar un poco las mentes calenturientas de la oposición, pero veo que todo lo contrario no ha hecho más que avivarlas. Vamos a ver, efectivamente, y lo ha dicho el representante de Compromís, esto viene de muy atrás. Es vergonzoso que aquí el nuevo miembro de la mesa, el Partido Socialista, nos llame caraduras y nos hable de estafas, cuando ese tipo impositivo, el más alto de toda España, no lo hemos puesto nosotros, señores, lo puso el Partido Socialista. Mentira. Y hemos sido nosotros, y hemos sido el gobierno del Partido Popular, quien hemos tenido que intentar hacer rebajas, porque resulta que en 28 años del gobierno socialista no tuvieron el más mínimo detalle, no de bajar ni 5, ni 6, ni 10, ni 20 euros, no bajaron un solo euro, sino que dejaron este tipo impositivo en el más alto de toda España. Y ahora con un gobierno del Partido Popular, que lo que hacemos efectivamente es hacer una revisión catastral, porque tampoco tuvieron ellos a bien en 28 años hacer esa revisión. Vamos a dejar sede y ahora tendrás tu tuvieron turno. a bien hacer esa revisión catastral, que ahora nos pueda parecer el mejor, el peor, o podemos opinar sobre el momento, si eso no lo es. Lo que no hay derecho es que un municipio esté casi 30 años sin hacer revisiones catastrales, porque eso sí que es tratar desigualmente a los eldenses, eso sí que es tratar de una manera injustificada los impuestos que pagan unos y que pagan otros, porque a uno se le está aplicando una cosa y al otro se le está aplicando otra, y yo, que pago mi contribución como todo eldense, quiero pagarla exactamente igual que mi vecino de enfrente o que mi vecino de al lado. Entonces el Partido Socialista, 28 años sin hacer revisiones catastrales, efectivamente creo que es una poca vergüenza. En el 2006 el Partido Socialista tiene un tipo impositivo del 1,163. Para los oyentes que nos escuchen, estamos aquí hablando de tipos impositivos, creo que hay que explicarlo. Este coeficiente en 1,63, para que los oyentes no lo entiendan, es lo que marca luego, digamos, el recibo de la contribución. En el 2007, un año antes de las elecciones, o en el propio año de las elecciones, el Partido Socialista lo vuelve a elevar al 1,182.
al 1,182. Pues si lo teníamos poco, si los eldenses pagábamos poco, entonces nos lo subieron más. Nos lo subieron más. Y entonces, en el 2014, lo que hace el Partido Popular es, por un lado, hacer una revisión catastral y, por otro lado, modificar ese tipo impositivo al 1,179, como tú bien apuntabas, Lorena, la alcaldesa, anuncia una bajada. Mira, ¿te puede parecer la bajada mayor o peor? Mayor o menor, pero es una bajada. Es una bajada. Lo único que hizo el Partido Socialista fue subir, subir, subir y subir. Eso es mentira. No, mira, es mentira no. Sí, Si es esto todos los eldenses, es mentira, ¿sabes por qué? Esto todos los eldenses lo sabemos. Es mentira, ¿sabes por qué? Llevamos un montón de años Que los pagando eldenses, por contribución. favor, miren la factura que tengan Claro, de IBI claro, y miren en estos efectivamente. 8 años del Partido Popular si ha ido Y verán- subiendo y o verán- no ha ido y verán- subiendo. y verán los Si eldenses- no, y verán los- Por si mucho no ha gritar subido- nos va a oír la audiencia mucho si no ha mejor, su- así que vamos a pero respetar por favor, tiempos, ya, por sí, favor. sí, ya David, creo que ya muy estoy rápidamente en porque mi quiero turno, hablar que mucho pueda- sobre este asunto, sí. Bien. Por un lado, dejar claro estas cifras y que el único equipo de gobierno que ha bajado el tipo impositivo es el del Partido Popular. Sí, claro, recaudando 700.000 euros más. Eso es bajar el IBI, claro. No, mira, eso es hacer una revisión Sí, catastral, claro. porque el que antes no pagaba, ahora resulta que tiene que pagar igual que el resto Claro, de sus claro, vecinos. pagar 50 euros más No, o no, 100 no. euros La más. revisión catastral Como quiere decir que el que paga más a lo mejor tiene que pagar menos, porque de hecho hay prácticamente 20.000 recibos en la contribución que pagan menos. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo, igual tú sí, que A los ver. socialistas estáis mucho en ese sentido, de aquí que paguen unos sí y otros no, lo No, hicisteis también no. con la tasa de las mesas y las No. sillas, que estaba sin regular, y unas terrazas pagaban, el de al lado no Sí. pagaba, el de enfrente no pagaba, los amigos no pagaban, y el que no era amigo... Lo que habéis y el hecho que vosotros no con era las amigo, terrazas es entonces bajarla a pagaba. 50 céntimos, que no No da ni estamos para en un el caso chupete. de las terrazas, por lo tanto retomamos el asunto. Creo que los oyentes tienen que, escuchar claramente la opinión de todos. Y hablando de todos, por favor, me gustaría saber también la opinión de los otros tertulianos que estáis en la mesa. Mira, realmente aquí tengo la tabla. Del 1,182 ha bajado al 1,179, es decir, 3 milésimas. Es decir, eso supone un 0,25%. Y lo importante, o sea, para que sepan los oyentes lo que es esto, el tipo de gravamen se aplica a la base liquidable. La base liquidable se obtiene de valor catastral. Si el valor catastral ha subido un 45%, el aumento no es insignificante, es muy importante. Y además, lo ha dicho el compañero de Izquierda Unida, el problema que se han visto abocados a una subida del 45%, he dicho, esto no es digerible. Vamos a posponerlo en 10 años para que el ciudadano se entere, pero al final, dentro de 10 años, vamos a estar pagando algo que nadie en la provincia de Alicante, en el resto de España, va a hacer. Una subida continuada de un 10% durante 10 años. Esto no es de recibo. Y también hacerlo en el momento justo para recaudar más, que es el momento en el que el mercado inmobiliario está menos estable, y lo hicieron justo cuando estaba inflado el mercado inmobiliario. Por lo tanto, es una estafa a cara descubierta. Y repito, ese dinero no ha ido al buen funcionamiento de los servicios públicos eldenses. Ha ido a pagar deuda anticipada y al castelar. Hay que tenerlo en cuenta. Hay más gente en nuestra mesa, por lo tanto, Adrián y luego David. Ya ha reflejado antes la posición del IBI y otras veces en la tertulia lo hemos hecho, y compartimos, es que la realidad es esa. Hacer una revalorización del catastro y por lo tanto sube la mayoría de las contribuciones, y poco a poco irán viendo aquellas personas que tengan que pagar el recibo cómo les va subiendo. La gran mayoría, hay una parte que no, pero la gran mayoría les sube. A lo mejor no este año, a lo mejor no el que viene, pero el siguiente sí. El tema, no me pueden decir del Partido Popular que es que son buenas. Es el buenismo del Partido Popular con los impuestos. No, es que nosotros bajamos impuestos. Oiga, no bajan impuestos. La URLE subieron las tasas. Los mercadillos han subido las tasas. Tuvieron problemas con las terrazas. Han bajado insignificantemente las basuras, pero le han pegado un hachazo al tema de la contribución. Es que estamos hablando de que en el presupuesto se contempla que van a recaudar casi 2 millones de euros en recaudaciones fiscales. Con eso, ¿qué se construye? La Plaza Castelar. Es que si dijéramos que se va a hacer algo para beneficiar a la mayoría de gente que no tiene trabajo, que no tiene ni dónde comer, que le están desahuciando, pero es que no se hace eso. Es que no se hace eso. Y encima, cuando se les dice, no, tienen que aumentar más el presupuesto por esta parte en servicios sociales, no se hace. No se decide hacer un proyecto para salir en fotos. Claro, porque a lo mejor arreglar las deficiencias o invertir un poco más en el mercado central no da para una foto. Y cambiar el aire acondicionado, pero hacer una Plaza Castelar sí que da para una buena foto. Y no me pueden decir
que esto no es un plan generalizado, porque nos vamos a España y desde que han entrado están crujiendo a la gente. Ha subido la gasolina un 70%, el diésel un 62%, la electricidad un 33%, ha subido el gas un 18%, el agua un 21%, es que está subiendo todo, el IVA ha subido, el IRPF, la última que nos han hecho, es una gran estafa, suben a las rentas medias un montón, el IRPF, y bajan un poco a las que tienen menos de 12.000 euros, y luego ¿qué pasa con la gente que tiene mucho dinero? Con las empresas del IBEX, con los defraudadores fiscales, amnistías fiscales. Encima se ha bajado el impuesto de compraventas de los inmuebles. Es decir, si yo vendo ahora vendo una casa, bajan esos impuestos. ¿Qué está pasando? Aquí lo que se está fomentando es que los ricos compren casas. Eso es lo que se está haciendo desde el gobierno. Y encima, después, ¿para qué nos sirve? Si no lo gastamos y lo despilfarramos en la Plaza Castelar, pues se lo pagamos a la banca, sabiendo la trampa de endeudamiento que existe desde el Banco Central Europeo y el sistema europeo de deuda que hay. David. Sí, vamos a ver. Vuelvo a explicarlo porque creo que aquí... Pero hazlo brevemente si lo has explicado sí, antes. Sí, bien, lo que pasa es que la saltada de mentiras que estoy escuchando esta tarde, claro, entenderás que tengo que ir desmintiéndolas, ¿no? Vuelvo a repetir. ¿Qué gobierno de este ayuntamiento ha bajado el tipo impositivo? ¿Quién? El gobierno del Partido Popular. Engañando a la gente. El gobierno del Partido Popular. ¿Qué gobiernos han sido, gobiernos han sido los que han mantenido ese tipo impositivo en lo más alto? Los gobiernos del Partido Socialista durante 28 años, en algunas ocasiones acompañados por los gobiernos de Izquierda Unida. Hace 10 años, ¿no? No, 10 años no, 10, 20, 28. Tú lo has dicho, 10, 20 y 28 que habéis estado sin bajar absolutamente un céntimo, no ni una milésima, ni un céntimo de la contribución a los vecinos de Elda. Y 30 años sin hacer revisiones catastrales. Cuando se hace la revisión catastral, para que los oyentes lo sepan, aparecen 1.000 nuevas viviendas que no pagaban contribución. ¿Ustedes esto lo ven normal? ¿Ustedes ven normal que hayan 1.000 familias en Elda o 1.000 casas en Elda que no paguen sus impuestos justamente igual que pagamos muchos de los que nos están oyendo y yo mismo que pago mi contribución? Lo que ocurre es que el Partido Socialista siempre en su cobardía les da miedo enfrentarse a este tipo de situaciones para luego venir a la radio a decirnos que nosotros pagamos, o sea, subimos o dejamos de subir. Miren, cuando uno gobierna hay que gobernar seriamente. Y si en un momento hay que hacer una revisión como la que se ha hecho, es lo que tenemos que hacer. Como efectivamente la revisión sabíamos que iba a producir un aumento en la subida de la contribución, no hacemos una trampa, como dice Adrián de Izquierda Unida. Nosotros a una bonificación lo llamamos, para nosotros es una medida para aminorar ese recibo de la contribución, que es lo que están notando los eldenses, no una trampa para que el vecino vea que no le sube. Al contrario, lo que es una medida para que esos recibos bajen. Pero es que después de hacer la revisión catastral, después de bajar el tipo impositivo y después de hacer estas bonificaciones, tenemos prácticamente 20.000 viviendas en Elda, 20.000 viviendas a las que no les ha subido el recibo de la contribución. Es decir, que ni mucho menos le ha subido a todo el mundo. Les ha subido, lógicamente, a quien le tenía que subir. Y otra cosa que quiero apuntillar es, vamos a ver, cuando llega final de año y hay un superávit en el ayuntamiento, venga de los impuestos, venga de las inversiones, venga de donde venga, no es decisión nuestra el pagar al banco o no pagar al banco. Lógicamente, si no tuviéramos un ayuntamiento lo endeudado que nos lo encontramos cuando llegamos y lo cogimos del Partido Socialista, les aseguro que esos 2,6 millones de euros no irían a pagar deuda. No irían a pagar deuda, irían a hacer otras inversiones. Ahora, nos encontramos lo que nos encontramos y, lógicamente, yo por costumbre tengo todos los meses pagar mi hipoteca del piso, porque he pedido un préstamo. Entonces, lógicamente, si el ayuntamiento pide préstamos, entenderán ustedes que tenemos que pagar, porque si no llegará un momento que el banco nos dirá, señor ayuntamiento, que usted no paga. Entonces, lo normal es pagar. Normal es pagar. Una apreciación. En primer lugar, no son 20.000 viviendas que no sufren bajadas, sino son 11.183 que sufren una pequeña bajada. Perdona, Manuel, son 19.840. 19.840 recibos que no van a haber aumentado que no van a haber aumentado su tal, es que es la mitad. Sí. Es que son prácticamente 20.000 de los casi 40.000 que se tienen que pagar. Bien, vamos a dejarlo eso. Con respecto a la deuda, bien, vamos a ver, cualquier manual de financiero dice que cuando una persona está muy endeudada, una empresa está muy apalancada, tiene mucha deuda, el criterio que se debe seguir para anticipar la deuda, no se trata de pagar los recibos normales del préstamo, sino anticipar la deuda, es cuando los costes financieros son muy altos. Precisamente ahora los costes financieros están tirados, es decir, son muy bajitos, es decir, para ahorrarse como se han ahorrado un 0,8% de gastos financieros, haber condenado 2,6 millones de euros a no servicios públicos,
realmente es, para mi punto de vista de compromiso, un insulto. Es decir, no se puede subir el IBI y luego ese dinero, a continuación, eso se hace en el 2012, y en el 2013 se amortiza anticipadamente 2,6 millones de euros, y luego viene el castelazo. Pero, realmente... Manuel, Una pregunta. Una pregunta, dos. ¿Tú nos puedes explicar qué dice la ley al respecto de esto? No lo que decimos nosotros, no lo que dice Ana Pedrosa, Niñón, el equipo del Partido Popular. ¿La ley qué nos dice cuando tenemos a los ayuntamientos superávit a final de año? Bueno, vamos a ver. Lo que nos dice? el ayuntamiento tenga o no tenga superávit es una cuestión que no obliga a anticipar deuda. No, la anticipación de la deuda... si nosotros actuamos conforme a ley. Y la sí, ley conforme a la ley. Y la ley pero nos dice vamos a que si tenemos ¿qué me está superávit, diciendo? ¿Qué me está diciendo? Hombre, ¿Qué me está diciendo? Que teniendo superávit te obliga a pagar la deuda, ¿sí? A pagar 2,1... O sea, a pagar la cantidad vamos que a te ver, salga perfecto. Vamos a ver. ¿Tú has tenido un superávit de 2,6 millones de euros en el ayuntamiento? Vamos a ver. Lo que hayamos tenido y lo que hayamos tenido que pagar. No, perdona, no confunda. 2,6 millones de euros no puede haber un superávit en el ayuntamiento. Lo que hemos hecho ha sido porque la ley nos ha dicho que tuviéramos que hacer. No, perdona que te diga, eso es... Esto es sencillo. Esto no es así, o sea, cuando uno paga una deuda como la no vamos a quedarnos en este asunto del superávit ni de la deuda, porque estamos hablando precisamente del impuesto de bienes inmuebles, y a veces con estos temas financieros y económicos, ¿no? A los oyentes se les escapa un poco. Porque es muy importante, pero realmente al final lo que necesita el oyente saber es si en su recibo va a pagar más o va a pagar menos. Sí, esto es sencillo. Probablemente, si no este año, vuelvo a decir, hasta 2020 paguen más. Y con el tema de la deuda es fácil, y con el de superávit es fácil. Si hay superávit es porque no se ha gastado antes. Y si no sabéis hacer presupuestos porque hacéis 28 modificaciones de crédito al año, pues lo que tenéis que hacer... Como si tenemos que hacer 40. Muy bien, David, pues haremos lo que las no que puedo tengamos que entender hacer. es que no gastéis el dinero en servicios sociales y preferáis pagárselo a la banca. Oye, hacéis una modificación de crédito el 30 de diciembre y le metéis a servicios sociales los 2 millones de euros y los dais a la gente que lo necesita, ¿vale? O mejoráis los servicios que se necesitan en la ciudad, o los barrios, que sabemos que hay un montón de carencias en los barrios, pero no. Se paga la deuda y encima luego la partida de inversiones, la gran mayoría... va a Plaza Castelar el siguiente año. Es que no tiene sentido. Es que aquí lo que se aboca es a que la gente o coma hormigón o se vaya a la indigencia. Es que no tiene sentido. No, yo no quiero hablar de inversiones. Gracias. Yo sé que estos temas derivan en otros, evidentemente, pero estamos a lo que estamos, que es a hablar, ¿no?, de esos impuestos y esas tasas. Vale, yo lo que quería decir una cosa es muy sencilla. Vamos a ver. ¿El IBI va a subir, sí o no? El IBI... probablemente, si a usted que nos está escuchando desde casa, probablemente le suba de aquí a 5 años, seguramente. 2. 8 años. El momento de hacer la revisión es crítico para el ciudadano, y se ve que lo han hecho irónicamente pensando en el ciudadano cuando... Pero el Partido Socialista en 28 años... David, y el Partido Socialista en 28 años David, ha tenido para David, hacerlo. igual que te han dejado hablar, por favor, ahora contestas. El momento de hacer la revisión, fatal. Segundo, el momento del recibo, que es en septiembre, justo cuando las familias se ven más ahogadas por el material escolar, por la ropa de los chiquillos, etcétera, etcétera. Segundo, nos gustaría que Adela Pedrosa y su grupo de gobierno piensen en las familias más desfavorecidas que están obligadas a pagar el IBI. 3. Si hay un superávit, como están diciendo ahora el compañero David Navarro, y hace unos meses estaba diciendo Adela Pedrosa que tienen el dinero para hacer la Plaza Castelar, mi pregunta es, ¿por qué hace menos de un año y medio nos iban a cerrar la EURLE porque no tenían dinero? Porque ahora lo pagamos los estudiantes. Espera. 4. Subieron las tasas. Bueno, no vamos a ir adentrándonos en temas todavía hoy en terrenos que hoy no hemos tocado. Yo quisiera hablar del futuro. Termino. Como propuesta, lo que les proponemos es no mentir a los ciudadanos. No mentir a los ciudadanos, porque es descarado las mentiras que están diciendo. De que tienen el dinero y luego ahí está el antiguo Pepico Amat, que está... ¿Dónde está el centro comercial que iban a hacer en el Pepico Amat? Mentira. ¿Dónde está el carril bus que iban a hacer? Mentira. Ahora se han embargado en un proyecto personal y partidista como es el de la Plaza Castelar, que nosotros creemos que se debería hacer un lavado de cara a la Plaza Castelar y no hacerle un lavado de cara a Adela Pedrosa. Bueno, aquí los temas los planteo yo y por lo tanto, por lo tanto, hoy no vamos a hablar de la Plaza Castelar, estamos hablando de Yo quiero hablar como compromiso la propuesta nuestra que vamos a hacer en las próximas elecciones. ¿Vale? Nuestra propuesta es congelar esta subida que se están dando. Eso en primer lugar. Porque lo que hay que hacer es converger con Petrel.
Es decir, Petrel ahora tiene un índice que era el mismo que tenía en el año 2000 ELDA. Evidentemente todos sabemos que una de las razones por las que se han comprado las viviendas en ELDA o en Petrel, sobre todo en la zona frontera, ha sido por el tema ahí. Es decir, no podemos contemplar ELDA y Petrel como dos ciudades, son dos ciudades únicas. Y entonces nuestra política a nivel de recaudación de impuestos de IBI va a ser congelación del IBI, es decir, esto congelarlo conforme está, revisión del valor catastral porque se han considerado determinadas zonas como de lujo y esto hay que revisarlo. Ha habido una bajada importante del precio de la vivienda en estos años que no se ha tenido en cuenta y converger a un tipo que no estemos el primero en el ranking, que estemos en la media de poblaciones como ELDA. Yo al principio de esta tertulia os planteaba una pregunta. Yo os decía, son impuestos necesarios, evidentemente, para un ayuntamiento para que recaude, ¿no? Para que tenga ese colchón, ¿no? Donde poder apoyarse. Pero también os he preguntado si eran unos impuestos justos y equiparados a todos. Y yo os lo pregunto por lo siguiente, porque un ciudadano que tenga una vivienda, evidentemente tiene que responder a ese impuesto, ¿no? Pagando ese impuesto. Pero claro, no es lo mismo un ciudadano que esté trabajando que una familia que no lo esté. Habrían que cambiar las leyes para poder equiparar, ¿no? A la situación económica o la situación real, porque hay gente que si no tiene para pagar la hipoteca, tampoco va a tener para pagar un impuesto, ¿no? Sí. Eso es un tema que a mí me gustaría tratar en estos últimos 5 minutos de programa, muy brevemente, entre todos. Evidentemente, las leyes están hechas, de hecho, parten de la voluntad popular o de la soberanía popular. Por lo tanto, tienen que servir a la mayoría de gente, ¿no? Por lo tanto, si hay una situación de necesidad, pues o hay exenciones o hay leyes justas. O hay exenciones cuando hay leyes injustas. Pero lo que no puede ser lo que está pasando aquí, que ni hay exenciones ni hay leyes injustas. Y aquí el IBI va en función de la zona donde vives, pero no va en función de tu renta, ¿vale? A lo mejor habría que ajustarlo por ahí, pero ahí habría problemas también. Porque entonces la gente con más apoderada a lo mejor se compraría casas en sitios donde el IBI fuera más bajo. Pero bueno, se debería de estudiar. Pero bueno, que otros impuestos se bajan, como el IAE, el impuesto a actividades económicas, aquí en el DA se baja y no pasa nada, de hecho ni se cobra. Pero Bueno, por ahí pasa la cosa. en el tema este concretamente, eso es algo que escapa a una política municipal. Claro. No, es más vuestra opinión que otra cosa. Bien, evidentemente esto es un tema, claro, el IBI es un impuesto directo, ¿no? Es un impuesto que grava un bien que tú tienes, que se supone que tienes capacidad adquisitiva para poder en un momento determinado haber comprado, ¿no? Esa vivienda. Es como el IRPF. Esto no, si tienes renta, ven, cortando. Bueno, entonces, evidentemente esto, en una ley, ¿no?, de IBI se podía contemplar casos excepcionales para circunstancias excepcionales. Pero claro, esto no es un debate. Yo personalmente creo que sí que se tendría que contemplar, sobre todo en determinados casos donde evidentemente hay un problema, no que no dejen no que no lo paguen, sino que se vea una moratoria, una posibilidad de poder aplazamiento, etcétera, etcétera. Pero esto realmente no sé si hay capacidad normativa para que un ayuntamiento pueda acometerlo, ¿no? Sí, como he dicho antes, me parece que el ayuntamiento revise al menos a las 3.700 familias que están siendo damnificadas por Cruz Roja y Cáritas en nuestra ciudad y decir que en Elda no hay pobreza. Segundo, con respecto al IBI, yo creo que sí que se debería de mirar a ver las familias más necesitadas, eximirlas de ese impuesto hasta que salgan de esa situación. David. Bien, yo varias cosas. Desde luego creo que es una competencia que no es del ayuntamiento, que tiene que venir de arriba. Efectivamente, lógicamente es revisable. Lo que sí que es cierto que para aquellas familias que más lo necesitan, los servicios sociales, no de este ayuntamiento solo, sino también de otros, para este y otros recibos, pues lógicamente les ayudan, les echan una mano en nuestra ciudad también, aparte con el recibo del IBI, con el recibo de la luz del agua, el recibo de la luz, el recibo del agua, y además este año por parte del ayuntamiento se ha incrementado en una cantidad considerable la partida de servicios sociales, conscientes de la situación que conlleva. Por último, también recordar esa bajada de la tasa de basura en un 10% que todos los ciudadanos habrán notado, y además también anunciar otras 2 bajadas que van a venir dentro de muy poco: la revisión de las ordenanzas de mesas y sillas, que va a bajar un 40%, y otro 40% en los puestos del mercado, que yo creo que son medidas de tipo impositivo que creo que son beneficiosas para todos los eldenses. Y ahora sí, yo invito también a mis 3 compañeros de mesa que se vengan un día al ayuntamiento con el señor interventor del ayuntamiento, que es quien de alguna manera nos rige en materia económica, y les explique aquello que no se creen de mí.
aquello de lo que me llaman a mí falsedad o mentiroso. Bueno. Sí que me gustaría que el técnico municipal les explicara lo que yo les he venido a explicar hoy aquí, porque venir aquí y decirlo es muy fácil, pero llevarlo a la práctica David, yo creo si la que ley de es Hacienda no la complicado. tienes que explicar. No ya nos da conocemos. más tiempo, llegamos en unos instantes a las 8 de la tarde. David Navarro, Adrián Lázaro, Manolo Ibáñez y Sidia Méchula, muchísimas gracias por estar en La Ventana y hasta próximamente.